Antes de empezar te quiero hacer una pregunta. ¿Vos cuando tomás decisiones pensás en el beneficio propio y nada más que en el propio? ¿O en el beneficio de la humanidad como sociedad y como especie en general? A largo plazo también. Hubo una época en la que hubo una profesión llamada computadora humana. Esto no significaba que eran personas que trabajaban con computadoras, sino que eran una persona o un equipo de personas que trabajaban resolviendo problemas matemáticos muy complejos, obviamente todo a mano en laboratorios, por ejemplo. Obviamente esto cambió, pero para que esto cambie, en un punto una persona tuvo que hacerse una pregunta. ¿Pueden las máquinas pensar? Esta persona fue Alan Turing, que escribió un paper en el 36 hablando sobre una máquina que pudiera resolver cualquier tipo de cálculo. Esta máquina no era una máquina que existiera en su momento, sino que simplemente era una idea y un concepto del que él hablaba. Una década después, un matemático llamado John von Neumann desarrolló la arquitectura de las computadoras como más o menos las conocemos hoy en día, que básicamente no solamente almacena información, sino que también puede procesarla. Y gracias a esto fue que las computadoras pudieron programarse por primera vez y se podía usar una misma computadora para resolver diferentes problemas, diferentes cálculos, sin tener que cambiar la parte física de la máquina. Esta computadora, en su momento se llamaba Maniac, básicamente fue algo muy complejo, que si no me equivoco tenía algo como 5 kilobytes de memoria, y con eso fue que pudieron hacer cálculos como por ejemplo para el proyecto Manhattan. Después en los años 50 surgió el término de inteligencia artificial, durante un tiempo después se dejó de hablar de eso, y no fue hasta los años 80 que aparecieron las primeras redes neuronales. En los años 90 se empezó a comparar con los humanos, en el año 97 venció a Kasparov en ajedrez, y se empezó a usar también para reconocimiento de imágenes y cosas muchísimo más complejas. Y después en el 2020 resolvió un problema, que es AlphaFold, que fue el que resolvió Google DeepMind, que fue que estuvieron, si no me equivoco, 50 años tratando de resolver, y lo pudieron resolver. Obviamente no fue solo la inteligencia artificial, trabajaron un montón de biólogos y gente muy especializada que sabían cómo utilizar esta tecnología, y así fue que pudieron resolver este problema. El patrón es el mismo de siempre. La imprenta no mató a los escritores, multiplicó las ideas, la calculadora no eliminó a los contadores, les permitió trabajar con datos que antes eran inmanejables. Cada herramienta poderosa en la historia hizo lo mismo. Expandió el límite de lo que un humano podía hacer, no lo reemplazó, lo multiplicó. Cuando pienso que los temas que se están hablando hoy en día sobre inteligencia artificial y las conversaciones que se están viendo están hablando sobre temas incorrectos, me refiero a lo siguiente. Te invito a abrir YouTube, Twitter, bueno, X, Instagram o cualquier red social o noticiero y lo único que vas a ver es que la inteligencia artificial va a exterminar a los humanos, que va a dejarlos a todos sin trabajo. Cada vez que sale una herramienta de inteligencia artificial, tenés toda la gente poniendo se acabaron los diseñadores, se acabaron los escritores, se acabaron los programadores, se acaba esto, todo. O sea, creo que no es lo correcto estar hablando de esa forma, cuando simplemente creo que va a haber un cambio en el mercado laboral y se va a empezar a favorecer más a la gente que sepa usar estas herramientas, lo cual tiene sentido. Más allá de ese tema, yo creo que lo importante y de lo que deberíamos estar hablando es que esa inteligencia artificial y todos los cambios y avances que están habiendo se pueden usar para resolver los grandes problemas de la humanidad, como por ejemplo enfermedades, como por ejemplo temas relacionados a la biología, a la ciencia, a los materiales nuevos y ese tipo de cosas que creo que es algo muy positivo para la humanidad. De acá viene la pregunta que te hice antes si vos pensás en el bien propio o en el bien de la humanidad y de la sociedad como en general. Yo entiendo que pensar sobre un trabajo es porque te afecta directamente y está bien eso, pero creo que también es importante verlo desde un punto de vista más amplio y alejarse un poco, hacer un poco de zoom out y entender lo positivo que es este avance y lo grande que es para la humanidad, porque ya se demostró que, por ejemplo, con AlphaFold pudo resolver problemas muy importantes. Yendo un poco más a lo que es el día a día de las personas, el próximo punto del que quiero hablar es que las personas que entiendan cómo funcionan estas herramientas son las que se van a beneficiar de verdad. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hoy en día una empresa no va a contratar a un contador o una persona de finanzas que no use Excel o calculadora y que llegue y haga todo a mano, escriba todos los balances en una hoja y trabaje de esa manera. No va a resultar. No va a resultar. Y no porque quieran usar sí o sí Excel, sino porque ese proceso es más lento, termina todo en papeles y no, por ejemplo, respeta, por ejemplo, los procesos de seguridad y confidencialidad de la empresa. No está almacenado en la nube de la empresa donde tiene que estar, no se puede enviar y comunicar con el resto de las personas
de forma correcta porque está en una hoja. Y todas estas razones son razones por las cuales hoy en día se usa Excel y calculadora. Entonces, yo creo que lo que va a pasar en los próximos años es que las empresas van a contratar a las personas que sepan usar las herramientas de inteligencia artificial. Y no porque sean inteligencia artificial simplemente, sino porque son herramientas realmente eficientes, que son útiles y se pueden aprovechar muchísimo, porque son herramientas buenas, justamente por eso. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es eso, que las empresas van a preferir una persona que, por ejemplo, si tiene que procesar un documento gigante, sepa cómo usar distintos modelos, distintos agentes y poder utilizarlo de una forma correcta, a una persona que quizás lo hace a la vieja escuela. No porque no funcione, sino porque es ineficiente, por ejemplo, y puede tomarle muchísimo más tiempo, cuando la otra persona lo hizo mucho más rápido. No digo que esto aplica a todo, porque a veces no es bueno hacer todo con inteligencia artificial, pero para muchas cosas sí. Las personas que entiendan cómo funcionan estas máquinas van a tener mejores resultados. ¿Por qué? Van a saber cómo usarlas, para qué sirven, para qué no. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, una persona promedio que no sepa en general cosas de inteligencia artificial y que no la use en su día a día, pero tenga el conocimiento de que existe, por ejemplo, el ChatGPT, quizás entra, pone ChatGPT en Google, le manda un documento y obtiene un resultado. Esa persona, por ejemplo, no sabe que el modelo que está usando no es potente, no sabe que no puede enviar documentos privados o que sean confidenciales por un tema de seguridad, no sabe cómo escribir un mensaje de forma correcta, no sabe para qué tipo de cosas funciona mejor un modelo y otro. Por ejemplo, quizás un modelo es mejor para escribir, otro para hacer cálculos matemáticos, otro para programar y así. Además, si vos entendés cómo funcionan por detrás de escenas, en el back, podés entender para qué cosas te va a servir y para qué cosas no. Por ejemplo, vas a saber qué tipo de contexto pasarle para determinado resultado que quieras obtener o que no. Con esto no digo que la gente tiene que entender cómo entrenar un modelo desde cero, desde la parte de la tokenización hasta todas las redes neuronales que hay en el medio y los cálculos matemáticos. No digo eso, porque no sé ni siquiera si los ingenieros de inteligencia artificial saben puntualmente cómo funciona todo porque son trillones de parámetros, pero tener un panorama de la arquitectura, de cómo funciona, puedes entender mejor cómo usarlo y se comprende mucho mejor. Por ejemplo, si yo sé cómo se divide, o sea, no sé, que funciona con un modelo de tokenización, que después es un modelo matemático, que arroja al final probabilidades y es un modelo estadístico que al final funciona de esa manera y es simplemente prediciendo el próximo token, bueno, puedo tener una idea de cómo funciona, de que está bueno pasarle un contexto, la longitud del contexto, etc. Como que si entendés la arquitectura y qué es lo que está pasando, puedes tener un mejor uso. Para terminar, quiero que te lleves la siguiente idea. En toda la historia de la humanidad, cada vez que apareció una herramienta poderosa, hubo dos tipos de personas. Los que la vieron como una amenaza y los que la vieron como una extensión de lo que podían hacer y una oportunidad. Los primeros se quedaron defendiendo lo que ya tenían y negando este cambio, mientras que los segundos fueron los que aplicaron esto y cambiaron el mundo. La inteligencia artificial es un ejemplo más de lo mismo. Vos podés estar pensando cómo te puede reemplazar, tratar de negarte a usarla y estar en contra de la inteligencia artificial, que no va a cambiar nada, va a seguir progresando, porque vos no estés de acuerdo, no va a cambiar nada. O podés pensar cómo podés aplicarla para resolver problemas grandes. Si pensás, te invito a pensar grandes problemas de la humanidad, que son muy complejos y difíciles de resolver, y pensar cómo la inteligencia artificial puede resolver estos problemas tan complejos. La inteligencia artificial no es diferente. Te invito a pensar cuáles son los problemas que hay en la humanidad hoy en día, los grandes problemas difíciles y complejos de resolver, y pensar cómo la inteligencia artificial podría ayudar a los humanos a resolver estos problemas. Y creo que ahí es donde te das cuenta de la importancia que tiene la inteligencia artificial y el desarrollo de estas tecnologías, y es importante verlo como algo bueno y positivo para la humanidad en general, y no simplemente porque hoy estás pensando en que te puede llegar a reemplazar en algo en vos. Creo que al mismo tiempo te invita a no ser una máquina y a pensar como humano, justamente para que no te reemplace. Bueno, si te interesó esto, te agradezco mucho por escuchar todo este video y suscríbete a mi newsletter que tengo en la descripción y al canal de YouTube y compartilo si te interesó. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.